Lo primero que vamos a ver son los códecs comunes de intermediación. Estos códecs, hablamos de ellos cuando definíamos las tres familias de códecs que decíamos que teníamos códecs de captación, los códecs de cámara, la primera generación de la codificación del material. Luego vamos a tener una serie de códecs de intermediación o de postproducción y luego tendríamos los códecs de masterización que veremos más tarde. Los códecs de intermediación tienen un uso, un nacimiento para intermediar, para hacer de pasarela en los procesos de postproducción. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un rodaje con un montón de códecs distintos, provenientes de distintas cámaras, un flujo de trabajo posible puede ser unificar todas esas cámaras, todos esos códecs de cámara, dependiendo de qué códec sean, en un códec o una familia de códecs de intermediación, tipo los ProRes o los DNX HD o algo así, para no estar trabajando con tal cantidad de códecs distintos. Podría ser, por ejemplo, esto es muy típico hacerlo para los offline, para los montajes. Los montajes, el proceso de montaje no suele hacerse con los códecs nativos, salvo que los códecs nativos sean muy pequeñitos o que la máquina de montaje sea muy gorda, sino que se transcodifica todo a un códec de offline, a un códec de baja calidad. Baja calidad, pero suficiente como para poder ver adecuadamente para montar, pero no para hacer corrección de color o procesos de composición, procesos de creación de efectos con esos códecs. Otro uso posible de los códecs de intermediación puede ser el preservar, en la medida de lo posible, el material original con todos los cambios que nosotros vayamos a hacer en los procesos de postproducción. Os pongo un ejemplo en referencia justo a lo que estábamos hablando antes del JPEG. Si yo tengo un archivo JPEG que sabemos que es un archivo de compresión con pérdida, por tanto, que siempre que hacemos un guardar como se está aplicando esa compresión con pérdida, estamos degenerando con respecto al original. Si yo tengo un archivo de cámara de fotos, da igual el original, puede ser un RAW, puede ser un TIFF, un JPEG, lo que sea. Yo lo meto en mi Photoshop, lo postproduzco, le hago los cambios que sea y lo guardo como JPEG porque es lo que mi cliente me ha pedido. Lo masterizo en JPEG. Vale, hasta aquí todo correcto. Pero pongamos que mi cliente pide cambios. Entonces, yo abro el JPEG que le entregué a mi cliente, ese archivo final, ese archivo de masterización, lo abro, le hago los cambios y lo vuelvo a guardar como JPG. Entonces, se vuelven a aplicar la compresión del JPEG y, por tanto, degradamos. Me vuelven a pedir cambios y repito el proceso. Vuelvo a abrir el archivo que le mandé a mi cliente, le hago los cambios y lo vuelvo a guardar como. Al momento en el que haga esto 4 o 5 veces, los artefactos digitales de la imagen serán tan bestias que será algo imposible de entregar a mi cliente. ¿Qué ha ocurrido aquí? Por un lado, hemos tenido el problema de no partir siempre del archivo original. Pero eso es algo que podemos hacer en fotografía, pero muchas veces en vídeo no, porque tenemos distintos procesos a la vez. Es decir, tenemos pues a grafistas, tenemos a compositores de visual effects, tenemos a montadores, entonces no es tan sencillo los procesos como en una fotografía que lo tenemos en una única máquina. Entonces, otra posible solución, además de haber tirado siempre el archivo original, habría sido, en lugar de yo masterizar para mí un archivo JPEG o solo tirar el JPEG para el cliente, haberme guardado un códec sin pérdida o con compresión sin pérdida, es decir, un PSD, un TIFF, etcétera, y haber tirado siempre de ese códec para hacer los cambios. Ese mismo planteamiento de multigeneración lo tenemos en vídeo y esos pasos intermedios los denominamos renders. Es decir, si yo tengo un códec tipo JPG, un códec con mucha compresión, con una compresión muy agresiva, como podría ser por ejemplo un H264, y lo hago pasar a través de todos mis renders procedentes de la edición que haga, la composición, la corrección de color, el grafismo, en distintas máquinas, en cada uno de esos renders voy degradando con respecto al anterior. Entonces, por eso muchas veces trabajamos transcodificando esos códecs a códecs de intermediación sin compresión o con compresión con poca pérdida, o códecs más pensados para multigeneración, para que una vez que hagamos todos esos procesos intermedios, todas esas generaciones, todos esos renders intermedios, preservemos en la medida de lo posible la información original de cámara. Donde no hay no se puede sacar, pero el trabajo de postproducción siempre es preservar. Por eso trabajamos con estos códecs de intermediación. Muchas veces transcodificamos todo desde el principio a algunos de estos códecs,
otras veces no, otras veces solo transcodificamos para ciertos procesos, como puede ser efectos, como puede ser corrección de color, otras veces tiramos directamente siempre con el códec nativo, pero es algo que hay que definir y los códecs de intermediación se utilizan para eso. Hay muchísimos códecs de intermediación distintos. En la actualidad, la cosa ha quedado resumida, afortunadamente, en las familias que tenemos aquí. Las familias de ProRes, las familias de DNxHD y DNxHR, los QuickTime sin compresión o, perdón, o las secuencias de fotogramas DPX o OpenXR sin compresión, que todas ellas hablaremos ahora un poco más en profundidad. Perdón. Empezamos por los ProRes. Todos los miembros de la familia de ProRes, que veremos ahora a continuación, y veremos desglosando cada uno de ellos, llevan compresión. No hay ningún códec de ProRes que sea sin compresión, pero tienen compresión intraframe. No es como, por ejemplo, un H264 o un MPEG que lleva compresión interframe. Son independientes de resolución, es decir, me van a servir para poder intermediar un proyecto en definición estándar, un proyecto en 5K, un proyecto en 4K, lo que me interesen. Y llegan hasta los 444 RGB 12 bit. Vamos a ver la tabla de códecs que teníamos. Y aquí tenemos los distintos miembros de la familia. Están ordenados por calidad o resolución. Bueno, resolución no. Sí, calidad sería una palabra más genérica y que en este caso adapta bien. Calidad de menor a mayor. El proxy sería un códec muy pequeñito, que en el caso de 4K 25 fotogramas por segundo pesaría 22.8 megabytes por segundo. Evidentemente, si el tamaño del fotograma es menor, también se reduce la tasa de datos. Lleva un nivel de compresión alto, como veis, un 26:1, pero si os dais cuenta, no subsamplea por debajo del 422. Es decir, no hay ningún códec de ProRes que trabaje por debajo de 422 ni 8 bits. Los tendremos también de 10 y de 12 bits, pero trabajan como mínimo en 422, 8 bits. Este códec está pensado para procesos de offline en edición, es decir, cuando tengo grandes cantidades de materiales y lo que quiero es trabajar todos ellos en edición para que en edición tengan todos los brutos y puedan montar con todos ellos. Si seguimos hacia arriba, tenemos el ProRes LT, un 422 8 bit, pero con un ratio de compresión menor, por tanto, mayor peso. Este, en 1080 líneas, 25 fotogramas por segundo, pesa alrededor de los 120 megabits por segundo. Por tanto, es un códec muy típico para intermediar las cámaras DSLR. Es decir, una DSLR, decíamos hace 2 días, que tenía un códec, el típico H264 con compresión interframe de DSLR, no estoy hablando de una salida limpia ni de compresión All-I, sino el que tiene una 5D Mark II o una 7D. Esos tienen una tasa de transferencia de unos 44 megabits por segundo en códec 422 8 bit. Entonces, este códec preserva el 422 8 bit y tiene una tasa de transferencia mucho mayor. Entonces, si no queremos trabajar con los códecs de esas DSLRs porque son muy agresivos en postproducción y queremos transcodificarlos a un ProRes, este es el ProRes más típico al cual transcodificarlo. Transcodificarlo a uno superior es matar moscas a cañonazos. No ganamos nada y lo único que hacemos es ocupar más nuestro disco duro. El ProRes 422 sería el estándar, digamos, es un 422 8 bit con un tamaño, un nivel de compresión bastante bajo. ProRes HQ ya tenemos un 422 10 bit. Si seguimos hacia arriba, ProRes 444, alguien me preguntaba el otro día qué significaba el cuarto 4. Significa que el códec es capaz de llevar canal alfa. El canal alfa es algo que en postproducción nos va a poder definir capas. Es decir, yo puedo pasarle un ProRes a Visual Effects o Visual Effects me puede pasar a mí un ProRes desde Visual Effects a color, desde Visual Effects a edición y mantener las capas separadas. Es decir, no planchar los títulos o no planchar los cromas o no planchar las multipistas, sino mantenerlas separadas para continuar el proceso de composición en la máquina siguiente o para hacer la corrección de color manteniendo las capas separadas, etcétera. Entonces, el único
códec de la familia de ProRes que es capaz de llevar alfa, que es capaz de preservar las capas, es el 4x4, que le llaman, el 4444. Tanto el normal como el XQ, que es una variante con menos compresión. Es decir, el 4x4 normal tiene 5,41 a 5,4 a 1 de compresión y el otro es 3,5 a 1. Estos ya son para masterización alta o para grabación en cámara. Es decir, estos códecs se utilizan también, por ejemplo, en las Alexas y en grabadores externos para directamente generar un códec de alta calidad en cámara. Lo normal es que, aunque estos códecs son edit friendly, es decir, un Final Cut se lleva muy bien con ellos para editar, lo normal es que no se utilicen directamente estos para editar porque pesan demasiado, salvo que tengamos una super máquina, sino que incluso habiendo hecho la captación en ProRes, hagamos una transcodificación a los ProRes menores, a los proxies o a los LTs. Luego tenemos la familia de Avid, compuesta por miembros de NXHD para alta definición y de NXHR para cualquier tamaño de fotograma. Son interesantes porque funcionan de lectura y escritura en Mac y en PC. Es decir, los ProRes solo pueden ser escritos en un Mac. Yo solo puedo renderizar un ProRes, solo puedo renderizar a ProRes desde una máquina Mac. Desde un PC, no. Desde un PC lo puedo leer, pero no lo puedo escribir, salvo que tenga algún programa en PC que haya pagado la licencia a Apple, que son muy pocos y son de precio alto. Las variaciones que hay para escribir ProRes en Windows, la mayoría de las que son muy económicas o gratuitas, se basan en unas librerías llamadas FFmpeg, gratuitas, de open source, que hay sobre Windows, y no son estables a nivel de un control quality. Es decir, si hay una televisión que nos pide un ProRes y codificamos ese ProRes en PC utilizando estas librerías, que incluso hay foros en Internet para poder escribir utilizando por código, escribiendo por consola el código para escribir estos ProRes. Si utilizamos un software que utilice estas librerías, nos arriesgamos a que nos tiren para atrás el ProRes en la televisión porque no pase el control quality, ya que es algo que se parece al ProRes, pero no lo es. Y en concreto, para los ProRes altos, los que son de 10 o 12 bits, muchas veces la librería lo que hace es utilizar una transcodificación intermedia en una cápsula de AVI a 8 bits. Es decir, que aunque tengamos un metadato que nos dice que ese ProRes es 10 o 12 bits, realmente ha sido cortado a 8 bits porque se ha hecho una transcodificación intermedia. Entonces, mucho cuidado con eso. Si queremos hacer un ProRes en PC, o bien se paga un software tipo Scratch, que tiene una licencia real de Apple para codificar ProRes, no es barato, pero se alquila, o hay algún otro por ahí, Telestream me parece que también tiene alguno, o lo hacemos desde Mac para asegurarnos que sea un ProRes que pueda pasar un control quality en el siguiente proceso, sobre todo si es de entrega a cliente final. Si no, podemos utilizar, bajo el mismo paraguas de la intermediación, los códecs de Avid, DNX HD o DNX HR. Igual, toda la familia lleva compresión, pero es compresión intraframe. Aquí, realmente, los DNX HR también podrían servir para tamaños de fotograma menores de HD y llegan hasta 444 RGB 10 bit. Vamos a verlos. Tendríamos el DNX36. Veis que los DNX HD se denominan por su tasa de transferencia en megabits, lo cual muchas veces puede ser confuso porque esta tasa de transferencia va a cambiar según el tamaño de fotograma o el número de fotogramas por segundo. Es decir, estos 36 megabits por segundo son, si estamos trabajando en un proyecto, a 1080 24 fotogramas por segundo. Pero si trabajamos en un proyecto de mayor tamaño o en un proyecto con una velocidad distinta, cambia el número del DNX HD. Es lo que lo hace más lioso que los ProRes, puesto que en los ProRes la nomenclatura es la misma, manteniendo el mismo miembro de la familia, independientemente de que se refiera a un 4K, a un HD, a un SD o a lo que sea. Luego los de Avid aprendieron de su error y los DNX HR se basan también en esta nomenclatura más estandarizada. Entonces tendríamos el DNX36, DNX HD36, que es un 428 bit muy comprimido para offline, igual que el proxy. El DNX HD 100, que ya subimos a 100 megabits por segundo, o 85 en el caso de 25 fotogramas por segundo a 1080.
Veis que entonces aquí serían 85 y sin embargo el número no coincide cuando el códec se suele llamar DNxHD 100. Es la pequeño problema de esta nomenclatura, como os digo. El siguiente para arriba, el 145, este se usa sobre todo para intermediación de códecs de Panasonic AVC Intra 100, que tienen exactamente la misma tasa de transferencia, se usa mucho en Estados Unidos. Por encima tendríamos el 145, que lo único que lo diferencia es un ligero cambio de tasa de transferencia. Cualquiera de estos dos sería bueno para intermediar las DSLRs, ambos son 4228 bit. Veis que todos los DNxHD solamente pueden ser o 1080 o 720, es decir, solamente pueden ser HD. Luego tendríamos el 145 Thin Raster, que es el único que no es STR, significa Thin Raster o píxel no cuadrado. Es el único de toda la familia que no es píxel cuadrado, que se utilizaba para intermediar HDV, o sea, ya no se usa directamente. Tendríamos luego por encima el 220, que sería el equivalente al ProRes 422. Luego el 220X, esta X significa 422 10 bit. Seguimos para arriba, el 444, que como su propio nombre indica es 444 de muestreo de color. Todos los DNxHD y los DNxHR son capaces de llevar alfa, es decir, no se añade el cuarto 4 porque todos son capaces de llevar alfa. Y después ya tendríamos los DNxHR, que es la nueva generación de la familia. Realmente los DNxHR también se pueden utilizar en HD, es decir, los DNxHR son libres de resolución, se pueden utilizar hasta 8K y en HD. Tendría que probar si se pueden utilizar en SD, pero me parece que también se pueden utilizar en definición estándar, pero no pongo completamente mi mano en el fuego, pues tendría que verlo, pues sobre todo porque esto cambió con las últimas versiones de Avid, con la 8.3 y la 8.4, entonces tendría que mirarlo. Pero la cuestión es que estos códecs ya son libres de fotograma, de tamaño de fotograma. No es como los DNxHD, que solamente podían ser usados o en 1080 o en 720. Y la nomenclatura de los DNxHR ya es un poco más, ya es estandarizada independientemente de que tengamos un tamaño de fotograma u otro. El LB sería el equivalente al proxy, lo mismo, 428 bit, pero ahora todavía Avid no nos da los datos de su ratio de compresión, aunque sí nos dice cuánto pesa para el 4K, entonces ya vemos que es muy parecido al ProRes Proxy, entonces será en torno a un 26:1 aproximadamente. El SQ Standard Quality es un 428 bit para entrega estándar de material a una televisión. El HQ es un 422 8 bit también con menor compresión, es decir, el peso es mayor. El HQX ya tendría 10 bits de profundidad de color y el 444 tendría un sampleo de 444. Por tanto, en un proyecto en HD podemos utilizar tanto la familia de DNxHD como la familia de DNxHR y en un proyecto mayor a HD solamente las de las familias de DNxHR. En un proyecto menor de HD tendría que confirmar si se pueden utilizar los DNxHR o no. Pero bueno, también es verdad que a día de hoy es más raro trabajar ya por debajo de HD. Una vez que hemos definido estas dos familias, la de Avid y la de ProRes, nos quedaría hablar de los códecs de intermediación sin compresión. Estos códecs de intermediación pueden ser en una estructura de vídeo, en cuyo caso se pueden encapsular en QuickTime o en MXF, son por supuesto independientes de resolución y pueden llegar hasta 444 RGB 10 bit, pero acordaos, el que sea sin compresión no significa que tenga que ser 444 10 bit. Puede haber un sin compresión 428 bit, 422 10 bit, 4448 bit, 444 10 bit. O sea, el sin compresión es solo un dato. El problema de estos archivos es que son muy pesados e inmanejables. Es decir, en el momento en el que tienen una duración larga, no se les puede dar play en ninguna máquina. Entonces, solo sería adecuado utilizarlos quizás para archivo, para ya dejar nuestro máster guardado. Cuando se trabaja en flujos de trabajo sin compresión, normalmente se utilizan secuencias de fotogramas, o bien DPX o OpenXR. Las secuencias de fotogramas tienen la ventaja de que también son sin compresión, independientes de resolución, llegan hasta los 16 bits y son muy cómodos para los programas de online porque no hay que cargar en memoria el clip entero,
que puede pesar perfectamente gigas, sino que las secuencias de fotogramas, acordaos, las secuencias de fotogramas eran eso que también nos generaba un escáner de película y decíamos, bueno, se va a escanear y se va a generar una fotografía por cada fotograma de mi película. Bueno, pues eso se puede hacer a día de hoy no solo con la película, sino también con el vídeo. Una secuencia de fotogramas es, en lugar de tener un archivo que se llama mipeli.mxf o mipeli.mov, tenemos mipeli0001.dpx, mipeli0002.dpx y así con cada uno de los fotogramas de mi película. La ventaja de eso es que los programas de online, los programas de altos, ahora definiremos bien qué es esto del online y el offline y tal, van a tener la posibilidad de cargar solo los fotogramas que le vayan interesando y soltar el resto. Entonces eso hace que las máquinas fluyan muy bien siempre y cuando tengamos unos buenos discos duros grandes y rápidos. Los OpenXR es una generación todavía por encima del DPX. El DPX es el hijo del Cineon, de ese archivo del que hablábamos cuando decíamos que se había escaneado la película cinematográfica en una curva de gama logarítmica. El Cineon llega hasta los 10 bits, el Cineon es 10 bits, el DPX llega hasta los 16 bits y el OpenXR hasta los 32 bits. Se utilizan sobre todo en flujos de trabajo de Visual Effects, pero igual, pueden ser con o sin compresión, la compresión puede ser con o sin pérdida, son independientes de resolución y llegan hasta los 32 bits. ¿Vale? Estos me parece que también los tengo en la tabla para comentarlos. Uncompress los tendríamos DPX, todos ellos, los DPX, cualquier archivo de fotografía es RGB siempre, no subsamplea la croma, por tanto van a ser RGB 444, 10 o 16 bits y luego tendríamos, me parece que en la página siguiente, los OpenXR igual, también RGB hasta 32 bits, etcétera, y pueden llevar compresión con pérdida o sin pérdida.